el significado de Elohim y Ejad tienen que ver con trinidades. Por Rosh Elisanoda, miembro de la comunidad Netzarita Miami. Aunque este tema es muy antiguo, cuya explicación, en las redes sociales ya fue debatido hasta rayarse de tanto usarse, pensé que de alguna manera ya estaba claro, pero veo que hay aún personas en total desconocimiento, alegan que las palabras, Elohim, y Ejad, apoya la tesis de la Trinidad. Primeramente, ningún judío practicante sería capaz de alegar algo tan absurdo como eso, debido a que las bases del judaísmo están fundadas en el monoteísmo, no en el politeísmo. Eso lo sabe cualquiera, y no es necesario ser judío para conocerlo. Por lo tanto, lo que vi por allí que un supuesto judío o no sé qué persona, no me consta que es judío, hizo un escrito o libro, lo que sea, para fundamentar que los judíos en la Torá tienen una trinidad de dioses en el Sema, según el siguiente texto. Deuteronomio 6:2.4, Sema, Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, escucha, Yisrael. Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es, en la cual debemos interpretar el uso de Elohim y Ejad como palabras que no indica unicidad, sino pluralidad. Para dar comienzo a este comentario es necesario recordarles las clases de nuestra educación primaria. Ciertamente en cualquier idioma existe el contexto de fino, conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra o oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Es triste ver que mucha gente olvida los conceptos básicos de primaria, en cuanto a la lectura de una oración bíblica. Por lo tanto, es necesario conocer los elementos que conforman la oración para conocer su justo significado. Por ejemplo, busquemos un sustantivo en castellano que pueda ser parecido a los que estas personas alegan que está en plural. Los días de la semana creo que es un buen ejemplo para esto. Veamos qué tenemos: lunes, martes, miércoles. El simple hecho que esté escrito con una S al final no indica que sea varios en uno, o sea que cuando escribo lunes hablo de infinidad de lunes, defino plural, número gramatical, que expresa más de una unidad de los seres u objetos a que se refiere o aplica la palabra en la que se manifiesta. Entendiendo el concepto de plural, eso no quiere decir que son exactamente tres, pueden ser más de uno, o pueden ser dos, o tres, o 1000, o 10.000 millones, no tiene límites. Si yo digo que Elohim es usado en ese texto como más que uno, porque solo deben ser tres, y no 100 millones, o el infinito. Por lo que entendemos de dónde viene la manipulación del texto. Pero si bien digo que el sustantivo lunes puede ser entendido en plural o singular, ¿cómo sabemos cuándo es plural o singular? Pues es sencillo, tiene que ser precedido de un artículo y nos vamos de nuevo a la primaria. Defino artículo. El artículo gramatical es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género y el número del nombre u objeto en cuestión. Conociendo esto, vamos al sustantivo lunes, el cual, aunque termine en S, no nos indica si es plural o singular. El asunto es que el artículo es el que define el número de la oración. Veamos si yo quiero decir sobre un evento que se repetirá en las semanas de ese mes, diría: en este mes X, abrimos solo los lunes. Otro ejemplo, todos los lunes tenemos pescado fresco, o también, el primer lunes de cada mes. Como vemos, todos los ejemplos están en plural, ya que si coloco solo lunes, nadie podrá entender bien qué quiero decir. Por ejemplo, lunes vendo, o lunes cierro, aunque lunes tiene S al final, eso no me da una idea concreta en la oración si se escribe de tal forma, si está en plural o singular. Pero si lo quiero escribir en singular, lo puedo decir así: el lunes 28 de mayo estaré en tu fiesta. El, como artículo, me define si son todos los lunes, o solo es ese lunes. ¿Entienden? Bueno, ya que entendieron la clase básica de primaria, vamos directamente al asunto. Comencemos, desde el principio de la escritura, Génesis 1:1. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Que en hebreo sería algo así: Bereshit, bara, Elohim, et, Asamayim, beet, haaretz. Como vemos, está compuesta por la palabra Elohim, dioses, que si lo leemos según nuestros desorientados señores que hablan de pluralismo se entendería así: en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Y queda la pregunta: ¿quién creó a los dioses?
Bueno, según el predicado de la oración se ve que, fueron los cielos y la tierra los responsables de la creación de los dioses. ¿Qué les parece? El problema allí es que el verbo, creó, en hebreo, bara, raíz primaria, absolutamente, crea, estorba la oración, por lo que, lo lógico sería al igual que el lunes, Elohim no puede ser tomado en plural, ya que la oración lo limita, como el ejemplo de los días de semana que se colocó anteriormente. Veamos otro ejemplo, Isaías 45, 5 Yo soy Hasem, y no hay otro, fuera de mí no hay Elohim. Yo te he ceñido, aunque no me conoces. De nuevo vemos la palabra en el diccionario, od, DH 5749, propiamente iteración o continuación, usado solo adverbio, con o sin preposición, de nuevo, repetidamente, todavía, más, no, hay otro, fuera de, no más, no, pudieron. Sencillamente no dice, que no hay otros, sino, no hay otro, en singular, por lo que la palabra Elohim, no debe ser entendida en plural, sino en singular. Veamos otro, Isaías 46, 9 recordando de las cosas pasadas predichas, yo soy Dios, donde se usa para Dios el sustantivo, él, y no hay otro Dios, o sea Elohim, semejante a mí. Este es aún más interesante ya que está compuesto con las palabras él, forma corta de H352, fortaleza, como adjetivo poderoso, específicamente el Todopoderoso, pero que se usa también con cualquier deidad, Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentados. Compare nombres que terminan en con el término, él. Por tanto, Elohim, en su forma plural es totalmente descartada ya que la oración sería ilógica que dijera, yo soy Dios, y no hay otro dioses. No se puede entender como dioses, sino como Dios para que el artículo, otro, tenga sentido. Si esta oración está en plural debería decir, y no hay otros dioses. Como vemos siempre el contexto de lo que quiso decir el autor, es lo más importante en la oración para ser interpretada correctamente. Ahora vamos a exponer versículos en cuyo contexto indica el sustantivo, Elohim en forma plural, pero antes es bueno conocer algo más sobre este término, Elohim veamos. Según el diccionario, Elohim plural de H433, dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa, en plural así, específicamente con el artículo, del Dios Supremo, ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados, y algunas veces como superlativo, ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Es importante tomar en consideración las ocasiones o condiciones, que este término se puede utilizar, y de esa forma, tener un concepto claro de lo que el autor bíblico quiso decir, y no lo que una interpretación dogmática religiosa hace suponer. Otras fuentes, Elohim, todos los traductores bíblicos conocen lo difícil que es traducir apropiadamente esta palabra hebrea. Varios son los factores. Primero, es una palabra plural, así que su transliteración sería dioses, pero esto no fue ni concebido así ni enseñado así, pues en ese caso estaríamos en presencia de un hecho politeísta y no monoteísta. Segundo, esta palabra no es nombre en el sentido estricto del término, sino título, como decir presidente. En este sentido, si usted dice, por ejemplo, hoy estuve en una reunión con el presidente, será preciso definir con qué presidente. ¿Fue el presidente del banco? ¿El presidente del comité de finanzas? ¿Cero fue acaso el presidente del país? Como vemos, el término presidente puede ser aplicado a cualquier persona que dirige o preside algo. En este sentido, el título Elohim puede ser aplicado tanto al creador como a aquellos que han sido colocados por él en posiciones de liderazgo o autoridad. Teniendo todo esto en mente, ¿cómo podemos interpretar el siguiente pasaje? Éxodo 7, 1 Entonces dijo Hasem a Moisés, he aquí, te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Si lo leemos como dicen los sabios dogmáticos religiosos, que se refiere a una manada, o bandada de dioses, lo veríamos así. Entonces dijo Adonai a Moisés, he aquí, te he puesto como dioses ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea que Moisés estaba compuesto de trinidades, infinidades de dioses.
Pero si leemos el contexto vemos que es totalmente absurdo leerlo así. Aquí la palabra Elohim se refiere a este término como juez, ya que su contexto lo dice en singular, y no en plural, porque había un solo Moisés, al menos que estuvieran quintillizos de Moisés, o sea más de uno con él allí. Veamos el uso del plural ahora. Salmos 82, 6. Yo dije, Elohim sois, y vosotros todos hijos de Elyon. El contexto es claro, habla de varias personas y la palabra Elohim es totalmente justa y adecuada para entender esta oración en plural. Puedo asumir que estos ejemplos son más que suficientes para dar a entender algo tan sencillo. Veamos la otra parte de este argumento de trinidades o multiplicidades en el Shema. La palabra ejad o ejad, según los creyentes que apoyan el dogma trinitario, que aún no entiendo la lógica que deben ser solo tres y no miles, los cuales apoya la tesis de la supuesta pluralidad de dioses o conciertos de dioses en el Shema. Vamos a ver unos ejemplos, de los cuales no creo necesario repetir sobre el contexto, los artículos gramaticales, reglas gramaticales, etc. Vamos a ver este texto, el nombre de uno, con número de Strong H259, era Pisón, este es el que cerca toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El nombre de uno dice claramente la palabra Ejad, H259. Numeral de H258, propiamente unido, 1, o, como ordinal, primero, cada, 1, ciento, común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir, uno, una, vez. Es imposible leer este pasaje entendiendo que habían varios ríos con el nombre de Pisón, dice uno, o sea Ejad, de los ríos, ya que habían otros, según se nos dice más adelante, Génesis 2, 13. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Génesis 2, 14. El nombre del tercer río era Hidekel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Por eso es que la oración hace énfasis según el contexto de que había solo un río llamado Pisón, ya que había otros que por lógica tenían otros nombres. Veamos otro donde vemos de nuevo la palabra Ejad, Éxodo 29, 1. Toma un, o sea Ejad, becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Cómo se debe entender esto? ¿Que deberá tomar 5000 becerros o solo uno? ¿Acaso un becerro está compuesto de una trinidades o multiplicidades de becerros? Y me disculpan si soy sarcástico en esto, pero solo trato de centrar al lector en realidades y no en fantasías de tradiciones y mitos. Ya que un becerro solo es eso, un becerro, aunque use la palabra ejad o ejad. ¿Cuántos entienden lo que digo? ¿Por qué tanta complicación en algo tan sencillo? Porque es solo un dogma de fe, que solo debe ser aceptado, y ya, no hay réplica ni investigación, solo se acepta y punto. Entiéndase bien, no hay ninguna parte de las escrituras que apoye el tema de multiplicidades de dioses en uno solo, que al mismo tiempo son distintos pero iguales. Todo intento de buscar bases bíblicas de esto, se debe a la manipulación del texto, a la deformación de su interpretación, que solo los incautos que dicen amén a todo, lo que escuchan sin una investigación seria de por medio aceptan. Ahora bien, la palabra ejad, o ejá también aparece en Génesis 2, 21, Génesis 3, 22, Cantar de los Cantares 4, 9, etc., entre otros. Para su revisión. Entonces, basado en este estudio, usando simplemente las reglas gramaticales obligatorias en cualquier idioma, podemos determinar la realidad de los contextos de las palabras Elohim y Ejad. No corresponde a ningún apoyo a trinidades o multiplicidades dogmáticas, ya que los componentes de la oración son los que lo determina. Así que mi estimado lector, si en realidad quiere encontrar interpretaciones correctas de los textos bíblicos, no busque esa información en fanáticos dogmáticos que hacen alardes de ser lumbreras del hebreo, use la lógica del contexto, el análisis y por supuesto las reglas gramaticales, no la emoción y la adrenalina religiosa dogmática. Es mi más humilde consejo. Salom a todos. Ros. Elisanoda.